Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otra añoranza de electricistas, como cada lunes, los saludo a todos ustedes, agradeciendo como siempre a Radio ESME, al equipo de Radio ESME, todo el apoyo que siempre nos da para que todos ustedes puedan ver estas añoranzas de electricistas. Estábamos viendo el estatuto de la FESEBES de septiembre de 1994 y justamente nos quedamos, permítanme ustedes, me acaba de llegar algo muy rico. Endulza el paladar. Bueno, comentábamos que en muchas ocasiones se hacen foros, frentes, reuniones, convocatorias por parte de varias organizaciones sindicales y decía yo que se tiene una lista interminable de objetivos para alcanzar. Y lo más complicado es cuando esa organización no tiene formas organizadas y sistemáticas para verse, para continuar el trabajo. En este caso, la FESEBE sí tiene. De hecho, la FESEBE es probable que siga existiendo y que no haya sido convocada. Pero el comentario o la crítica se debe a lo siguiente. En objetivos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Como pasado el tiempo, podemos saber si avanzan. Hay que ponerle un puntaje, hay que ponerle la responsabilidad y el compromiso a estos avances. Un ejemplo. El último punto. Buscar nuevas formas políticas y jurídicas de organización, participación, expresión y lucha de los trabajadores. Yo de principio diré, ¿y eso? Bueno, puede ser, está bien. Dudaría de eso, pero es cierto, puede ser. Y entonces, para evaluar esta tarea, bueno, la voy a leer completa, tiene 4 párrafos. Pugnar por la búsqueda y el ejercicio de instrumentos colectivos
de propuestas de negociación y lucha de las organizaciones que representan. Discusiones, intercambio de experiencias contractuales, laborales y organizativas de los sindicatos miembros de la federación. Establecer comunicación y vínculos con organizaciones del movimiento sindical nacional e internacional para intercambios de experiencias y acuerdos. Hay para escoger. Tan solo en este punto hay para escoger. Me quedo con el último. ¿Cómo nos comunicamos? Creamos una radio comunitaria con los sindicatos federados. Puede ser, sería lógico. Hay tecnología suficiente para, para trabajar. Son 8 sindicatos. Todos de alguna manera tener, como en el caso del sindicato Radio SME, pero suponiendo que no, es el sindicato de trabajadores técnicos y manuales de producción cinematográfica. Ahí sí tiene la tecnología, la experiencia de comunicar. Ellos nos auxilian en esta tarea. Y en breve se puede tener una radio FESERES integrada por los 9 sindicatos o telefonistas. Bueno, esto es posible en la actualidad y pueden hacer una programación que permita que estén estos sindicatos en comunicación, con programación, donde cada uno tenga un representante para que puntualice lo propio. Este es un punto que puede hacerse en estos tiempos, en esos tiempos, diría yo, de forma adecuada. Ha habido otras maneras tradicionales, que es a través de un periódico, de una revista. En otras ocasiones, el ESME pone a disposición de la Federación la revista Lux, y lo único que se puede hacer es que exista en cada sindicato una comisión de 4 o 5 compañeros que preparen el material, que escriban el material, que revisen el material y lo entreguen, y que sepamos pues a los 6 meses cuál es el avance. Si de 8 solamente hay respuesta con periódicos de 4, perfecto, no habría problema. Pero es un avance. Y esto es lo que tenemos que ver, el avance en cada punto. Son más de 15 puntos, eso es lo que yo critico. Son más de 15 puntos que no van, que según esto se va a evaluar cada 6 meses.
Y hay puntos de verdad muy complejos que tienen que trabajarse, aclararse y precisarse. Por ejemplo, defensa de la contratación colectiva, de su exclusividad y el principio de bilateralidad. De principio, un tema muy interesante que implica que de la misma manera una comisión de 4 compañeros por organización sepan muy bien su contrato colectivo y se puede hacer comparaciones y se descubra cuál es la mejor contratación para todos los compañeros que incluya un solo contrato colectivo. Como un ejemplo nada más, y saber cómo se avanza cada 6 meses en ese conocimiento del contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo se defiende la contratación colectiva? Puede haber acuerdos, insisto. ¿Cómo defender el contrato colectivo en cada sindicato de la federación? Basados en el estudio comprometido, insisto, de una comisión, no de todos, pero sí una de comisión y que puede dar por resultado que efectivamente en la PCBs o en los sindicatos federados se hagan actividades relativas a la contratación colectiva. Cada 6 meses, cada año, se hace la revisión, como suele hacerse, de cada contrato colectivo y a su vez se puede realizar una actividad de análisis y crítica de los contratos colectivos. Pero bueno, estábamos en el último punto y cada uno de estos puntos merece actividad específica para poder ser tratado. Objetivos amplios como la defensa del contrato colectivo, la defensa de la materia de trabajo, la defensa del derecho de huelga. Hace mucho, mucho que no tenemos una huelga por solidaridad entre sindicatos obreros. En México no hay, no ha habido en los últimos 74, 75 años. No ha habido una huelga por solidaridad. La única que iba a existir se convirtió en un debate y no se realizó de los electricistas con Demetrio Vallejo. No hubo solidaridad. Entonces pareciera ser que tantos puntos solamente retórica, es llenar
puntos por llenar, que no significa comprometerse al cumplimiento de cada uno de estos objetivos. Incluso, insisto, de cada punto de los planteados, crear comisiones donde se note el compromiso. Cuando entonces asistimos ahora a una nueva convocatoria de organizaciones amplias, donde va a salir una lista de más de 15 puntos por buscar, luchar, conseguir, se diluye la fuerza de la organización. Para mí que la FESEBES pudo no concretar sus objetivos que se planteó. Bueno, capítulo tercero. Continuamos. Afiliación, derechos y obligaciones. Artículo 10. Podrán ser miembros de la Federación todas aquellas organizaciones sindicales que así lo soliciten, de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Entregar una solicitud de ingreso al secretario general que deberá contener, punto 1, acta de la asamblea sindical en donde se compruebe la voluntad democrática de los trabajadores para ingresar a la federación. 2. Exposición de motivos para ingresar a la federación. 3. Compromiso de conocer y asumir los principios colectivos, los objetivos y estatutos de la federación. B. El secretario general entregará a cada una de las organizaciones federadas el escrito de petición de ingreso junto con el acta de asamblea en donde se comprueba la voluntad democrática de los trabajadores para ingresar a la federación para su análisis. ¿Veis lo que he comentado? En estos sindicatos sí cabe esa posibilidad de que se hayan hecho reuniones previas para discutir estos estatutos y que por lo menos los representantes conozcan los documentos. Y concluye el apartado, no este punto, perdón, el artículo 10. Las organizaciones federadas analizarán dicha petición en el seno de sus comités ejecutivos y darán a conocer su voto sobre la solicitud de ingreso de que se trate. En el pleno del comité ejecutivo de la federación, de donde se tomará la decisión sobre el ingreso por mayoría o por unanimidad.
Esta decisión se dará a conocer en la Asamblea Nacional de la Federación. Alguien que ingrese lo hará siempre que esté cercana la Asamblea de la Federación. Es sencillo. Artículo 11. Son derechos de las organizaciones miembros de la Federación participar en todos los actos y órganos de gobierno de la Federación. 2. Presentar propuestas para ser discutidas y analizadas ante el Comité Ejecutivo o la Asamblea Nacional. 3. La libertad para externar ideas y planteamientos políticos y sociales. 4. La libertad de afiliación política. 5. Contar con la solidaridad y apoyo de la Federación en el caso que así lo soliciten. 6. Mantener respeto pleno de su autonomía sindical. Artículo 12, perdón. Son obligaciones de las organizaciones miembros de la Federación participar en todos los actos y comisiones a los que sean convocados. Cumplir con los acuerdos mayoritarios. Participar en la Asamblea Nacional. Participar en los procesos electorales internos. 5. Cumplir con el pago de cuotas. 6. O 6. Respetar la autonomía de todos y cada una de las organizaciones miembros de la Federación. 7. Que su participación en la Federación está avalada por los procedimientos de consenso interno de la organización. Artículo 13. Las organizaciones miembros de la FESEBES están obligadas a cubrir las siguientes cuotas. A. Cuota única de ingreso por la cantidad de 10,000 pesos. B. Cuotas ordinarias mensuales por la cantidad de 500 nuevos pesos. C. Cuotas extraordinarias cuyo monto, características, finalidades serán determinadas por la Federación en la Asamblea Nacional. De las cuotas de ingreso y ordinarias se formará el Fondo Común de la Federación, destinadas a cubrir los gastos generales de la misma y lo que se deriven de la adquisición de su patrimonio. Artículo 14. Las cuotas se pagarán
en cheque expedido por la organización federada en favor del secretario del Interior, quien entregará un contrarrecibo con los datos del o los documentos que acrediten el pago de las mismas. La federación, perdón, la presentación de las cuentas de la federación deberán ser hechas en la Asamblea Nacional correspondiente para su aprobación con la misma periodicidad en que se realicen estas asambleas. Se acabó. Siguiente capítulo cuarto. Bueno, aquí queda claro cómo son las cosas. Cuando ando por ahí, efectivamente, encuentra volantes, documentos, este tipo de cosas. Veamos de la Asamblea Nacional. Artículo 15. El órgano máximo de gobierno de la Federación Nacional. En ella reside su soberanía. Es decir, es la Asamblea Nacional el órgano máximo. No es el presidente de la Federación, no es nadie en lo personal, sino la Asamblea Nacional, y este es un detalle muy importante, aunque también constituye un detalle que habrá que verlo cumplir. Artículo 16. La Asamblea Nacional Ordinaria de la CC celebrará cada 6 meses, por lo menos, conforme a un orden del día elaborado por el Comité Ejecutivo Nacional, con base en las propuestas que las organizaciones hacen. Artículo 17. La Asamblea Nacional será convocada por el Secretario General o, en su defecto, conforme a lo señalado en el artículo 23 de estos estatutos. La convocatoria se emitirá cuando menos con 15 días de anticipación e incluirá el orden del día y los asuntos a tratar. Artículo 18. La Asamblea Nacional estará compuesta por las delegaciones de los sindicatos integrantes de la Federación. Se considera que existe quórum cuando asistan las 2/3 del total de delegados que le integran y las
resoluciones que aquí se tomen tendrán validez cuando sean adoptadas por el 1%, cuando menos del total de los sindicatos federados. Es decir, la mitad más el 1% de los sindicatos federados. Artículo 19. Las delegaciones quedarán integradas por el presidente y tantos delegados como decida nuestra convocatoria. Las delegaciones estarán integradas por un presidente y tantos delegados, hasta un máximo de 40. El presidente fungirá como representante de su organización. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cada organización federada tendrá derecho exclusivamente a un voto en la Asamblea Nacional. Solo el presidente de la delegación tendrá voz y voto, que será unitario, y el representante de un sindicato. Este es el punto que encontramos siempre. Van 40 delegados o van 20 delegados, y si lo tiene voz y voto el presidente. En algunos casos que me ha tocado vivir, en realidad el que vota, el que decide y el que hace es el secretario general, que funge como presidente, como dice aquí. Entonces, tanto se habló de democracia que resulta, perdón, presidente, esto es lo que va a decir, y recuerdo muy bien en una sesión donde estábamos en distintas áreas con distintos temas, pero resulta que venía la hora en que los secretarios generales, la mesa de presidentes, se iba a reunir, y ahí había dos puntos muy buenos a discusión. Y todo el mundo nos fuimos para allá. Todo el mundo fuimos a la mesa de los presidentes o de los secretarios generales para ver cómo se votaba el asunto.
era donde había voz y voto por parte del secretario general. En fin, se hace muy llamativa la presencia de todos los secretarios generales en este punto y de cualquier tema que sea relegado termina por ser importante. Solo donde está el secretario general se deciden las cosas importantes y eso es lo que hay que discutir. Bueno, son facultades. Artículo 24. Son facultades de la Asamblea evaluar y acordar las acciones conducentes en que involucren un o más organizaciones conjuntamente o por separado. Definen los programas de acción, su táctica, estrategia. Emitir declaraciones y planteamientos que concuerden a la clase obrera y apliquen estos puntos. De acuerdo. Emitir declaración y planteamientos que conciernen a la clase obrera y a la FESER. Proponer candidatos para ocupar puestos de la Asamblea. Elegir al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Vigilancia. Aprobar y modificar los presentes estatutos. Constituirse en asamblea extraordinaria permanente por si existe un conflicto de uno de los miembros. Debe tomar acuerdos, definir acciones o emitir declaraciones relacionadas o bien a juicio órdenes. Si requerimos de una actividad extraordinaria. Decidir la expulsión de algún miembro de la
Organización, evaluar y determinar razones por la evaluación. Decidir sobre el manejo y evaluación del patrimonio de la federación. Es decir, siempre se va a contar con suficiente dinero por las cuotas que entregan sus miembros. Entonces, habrá suficiente capacidad económica para movilizarse o no, como suelen hacerse algunos de estos sindicatos, por ejemplo, telefonistas, electricistas del SME. Bueno, ya leímos constituirse de una asamblea extraordinaria permanente cuando a causa de un conflicto de uno o varios de los miembros debe tomar acuerdos y emitir y definir acciones, declaraciones relacionadas. Es decir, si uno de los miembros tiene un conflicto, de manera permanente se realiza una asamblea nacional y todos los miembros estarán atentos a los acuerdos de la misma, a las acciones y a las declaraciones que se procedan de manera inmediata. Decidir sobre el manejo y la administración del patrimonio, aprobar el programa de trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, evaluar y aprobar los informes del CEN, ratificar o rectificar el ingreso de organizaciones a la federación. Suponemos que donde dice definir los programas de acción, táctica y estrategia, va a ser el lugar donde se evalúe, donde se sepa qué está pasando en la organización. No veo en qué punto hay un señalamiento claro de los objetivos de la organización y cómo se van a evaluar. Son, son obligaciones de la asamblea sesionar al menos una vez cada 6 meses, cuando menos de conformidad con lo establecido en el artículo 19. Someterse a las decisiones mayoritarias en el desarrollo de la asamblea e informar de las resoluciones de la asamblea a las organizaciones, acatar los acuerdos nacionales. Artículo 26. Son acuerdos nacionales aquellos que se tomen con este carácter por la Asamblea y que se refieran al acatamiento de disposiciones, mandatos, acciones o pronunciamientos que determine la Asamblea, que por su importancia involucren a uno o varios miembros o al conjunto. Corresponderá a la Asamblea analizar y resolver las modalidades que pudiera tener el cumplimiento
de los acuerdos nacionales. Y yo digo, y de los, perdón, objetivos que aquí están señalados como compromiso de los mismos. Artículo 26. Son acuerdos nacionales aquellos que se toman con ese carácter. Yo decía que justo cuando se llega a este punto, el asunto es que los objetivos señalados antes pueden entrar en contradicción con los planes y objetivos que se están leyendo aquí. Y hay una contradicción, no se evalúan los objetivos, cómo se va a cumplir con ellos, si cada 6 meses no los tenemos presentes. El órgano permanente de gobierno de la Federación es el Comité Ejecutivo que encabezó un secretario general como representante directo de la Asamblea Nacional. El Comité Ejecutivo estará compuesto por un secretario general, un secretario del Interior, un secretario de Relaciones, un secretario de Actas, un secretario de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales y un secretario de Organización y Propaganda y 2 prosecretarios. El Comité Ejecutivo sesionará en pleno cuando menos una vez al mes. En ausencia de algún miembro, deberá designar por escrito a un representante. El quórum se regirá con el mismo criterio que para las asambleas nacionales, que dicta el artículo 27 de los estatutos. Todos los miembros del comité tendrán voz y voto en las sesiones. Artículo 30. Las ausencias temporales de cualquier secretario serán cubiertas por el secretario general cuando excedan de 3 meses. Se convocará elecciones y el puesto se cubrirá por el tiempo restante del secretario. Para facilitar la integración de equipos de trabajo, cada secretario designará a sus subcomisionados con al menos como sigue. El secretario general, un comisionado de comunicación. El secretario del Interior, un secretario tesorero. El secretario de Relaciones y del Exterior, un comisionado de Asuntos Internacionales. El secretario de Actas y Acuerdos, un comisionado de actas. El secretario de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales, un comisionado técnico y uno de investigación. El secretario de Organización y Propaganda, un comisionado de difusión y uno de registro. Bueno, podríamos estar de acuerdo en que cada
Cuando los secretarios tengan un comisionado. Y falta si nombran un suplente en caso de ausencia que son libres por lo que se ve de nombrarlo. Bueno, artículo 32. El secretario general y el pleno designarán las comisiones de trabajo que requieran para el desarrollo de las tareas de la federación. Estas comisiones defenderán el pleno del secretario y tendrán reglamento específico, un reglamento específico. Artículo 33. Para ser secretario general se requiere ser secretario general de alguna de las organizaciones federadas. Para ser secretario del Interior se requiere de Relaciones del Exterior, secretario de Altos Acuerdos, secretario de Asuntos Económicos, Políticos, Sociales, secretario de Organización y Propaganda o miembro de la Comisión Autónoma. Se requiere ser delegado de la Asamblea Nacional, ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional de alguna de las organizaciones federadas y ser postulado por su delegación. Es decir, con perdón de lo que lo diga, la cúpula es la cúpula. Se autorreproduce el secretariado. Un buen delegado que se distinga por su capacidad, por su comprensión de los procesos, nunca va a poder ser secretario de la FESEBES. Solo los miembros de los comités, como decimos nosotros, central o ejecutivos, podrán ocupar cargos. Increíble. La gestión, capítulo 6. De la gestión de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Artículo 35. El periodo de gestión de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia será de 2 años. El secretario general es el representante directo de la Asamblea Nacional y el responsable de que se lleven a cabo los acuerdos que de ella emanaron. El secretario general es el único autorizado para expresar opinión a nombre de la Federación. Son funciones del secretario general presidir las asambleas, ser responsable directo del desarrollo de la Federación en el sentido de indicar sus objetivos, su declaración de principios y sus estatutos. Se orientará sus esfuerzos y política general hacia la organización, consolidación de esos principios. Y además convocar a la realización de la Asamblea Nacional
En ocasión de la Asamblea Nacional Ordinaria, rendir un informe de actividades. Que tenerlo presente, muchachos. Velar por la consolidación y desarrollo de la federación. Designar un representante legal, otorgando sus características. Designar representantes legales, otorgando los poderes necesarios que acuerde la ley. Representar a la federación ante los poderes públicos y privados dentro del movimiento obrero. Citar y presidir los plenos del Comité Ejecutivo Nacional. Son funciones del secretario del Interior, presidir las asambleas junto con el secretario, ser responsable del manejo eficiente y seguro de los recursos, ser responsable de la contratación y administración de los recursos para el manejo interno de la federación, elaborar el presupuesto anual, rendir en nombre del Comité Ejecutivo un informe semestral de la situación del patrimonio, ser responsable de la salvaguarda y desarrollo del patrimonio de la Federación, promover la consolidación y desarrollo de la Federación, encargarse de la organización y logística de todos los actos que realice la Federación, como asambleas, congresos, seminarios, etcétera, según las necesidades que planteen las organizaciones federadas. Ser responsables de los asuntos jurídicos que se deriven de las necesidades de la Federación, suplir las ausencias temporales del secretario general y todas aquellas funciones que se deriven de la naturaleza de su cargo. Artículo 38. Son funciones del secretario de Relaciones y del Exterior presidir la Asamblea Nacional cuando no esté el presidente, promover y mantener buenas relaciones con organizaciones obreras nacionales e internacionales y la interacción de los sindicatos que coadyuven a cumplir con los objetivos de la federación. Se insiste mucho en los objetivos, que es lo que hemos estado comentando, y esos objetivos luego se dejan de lado o son tantos que no da tiempo de cubrir alguno. Se dejan de lado la cuarta parte, por ejemplo. Son funciones del secretario de Actas y Acuerdos presidir la Asamblea Nacional junto con el secretario general, levantar las actas nacionales y de las plenarias del Comité Ejecutivo que después se realicen. Vamos a ver. Día 1. Procurar la redacción clara de las actas y de las plenarias del comité. Llevar el registro de los acuerdos de asambleas del comité.
y comunicándolos a todos los secretarios y a la Comisión Nacional de la FESEBES. Todas aquellas que se deriven de la naturaleza de su cargo. Las funciones del secretario de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales: presidir la Asamblea Nacional, promover el conocimiento, el análisis y la discusión de temas sobre índole económica, política, social, que involucren a varias o a todas las organizaciones de la Federación. Presentar propuestas y lineamientos que puedan orientar la estrategia de la Federación en relación con asuntos económicos, políticos y sociales. Realizar análisis y propuestas relacionadas con el desarrollo de la organización que involucre a todos en su conjunto. Bueno, pues con este punto hemos terminado. Bueno, no, nos queda la comisión de vigilancia que dejamos para la próxima añoranza de electricidad. Muchas gracias a todos. Solo diré que andamos muy tristes en casa. Murió mi esposa y estamos arreglando alrededor de nuestras existencias. Gracias. Nos vemos en la próxima.